Bibliología, clase número 2. Hoy veremos las evidencias de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Para eso encontraremos evidencias en la misma Biblia y fuera de ella. Para comprobar y saber que lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es un libro común, no es un libro cualquiera, es la palabra infalible de Dios. Pero primero veremos su naturaleza. La naturaleza de la Biblia es una naturaleza divino-humano, como Jesucristo. Es un libro que podemos ver viene de Dios a través de hombres, usados por Él, dirigidos por su Santo Espíritu para poder escribir lo que para perpetuidad Dios quería que la humanidad supiera. Entonces Jesucristo también sabemos, Él es divino, humano, totalmente Dios, pero también humano. Se hizo carne, habitó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Para ello veremos evidencias internas. Las evidencias internas, con esto nos referimos al testimonio que se encuentra dentro de la Biblia misma, versículos, afirmaciones acerca de ella misma. Pero también veremos evidencias externas. Estas son las que podemos encontrar por medio de la ciencia y el estudio moderno y darnos cuenta que efectivamente la Biblia no es un libro común, sino un libro que viene del cielo, que viene de Dios. Primeramente, en evidencias internas tenemos lo que es la autoproclamación. La Biblia se autodenomina ser la palabra de Dios. Según 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Según 2 Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A su vez, en muchas ocasiones, cerca de 2500 veces encontramos a los profetas testificando que lo que traen para decir proviene directamente de Dios. Jesucristo mismo autenticó las escrituras del Antiguo Testamento como la palabra de Dios y promete la inspiración del Nuevo Testamento. Lucas 4:4, por ejemplo, cuando en la tentación de Jesús él usó la palabra diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 2:1 es uno de esos 2500 casos en donde se menciona: vino palabra de Jehová a mí diciendo, o vino palabra de Dios a mí. Entonces esto nos da a entender que la Biblia se autodenomina ser la palabra de Dios. Hay algunas palabras que hay que entender tocante a esto, de qué forma Dios habló a sus santos hombres. Primeramente tenemos el término revelación. Efesios 3, del 1 al 5, en la palabra de Dios, lo voy a leer, búsquelo en su Biblia. Para este estudio nos gustaría que usted estuviese comparando lo que nosotros estamos diciendo con la Biblia, ya que esta es el tema, ¿verdad?, que nos tiene aquí. Efesios capítulo número 3, del 1 al 5, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuche bien esa palabra, revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. También es importante esa palabra, misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí Pablo habla acerca de un misterio que no había conocido la gente antigua, generaciones pasadas, pero que ahora había sido revelado a él y a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos una obra de revelación. La revelación es una verdad
que antes no era conocida, pero que Dios, por medio de la revelación, comunica esa verdad a la mente humana. La revelación descubre una nueva verdad. Y es bien importante saber que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia, al momento de que los santos hombres de Dios estaban escribiendo, ni aún ellos mismos sabían esas verdades que estaban siendo reveladas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Hay otro término llamado inspiración. Inspiración, qué importante es este término, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir soplada por Dios. Dios fue quien inspiró a cada uno de los escritores de su palabra. No fue idea humana, no fue intelecto, no fue apreciación, fue inspiración. Pensamos a veces que los santos hombres de Dios eran tan inteligentes, tan dotados de conocimiento, y muchos de ellos sí lo eran. Mas sin embargo, cuando estaban escribiendo la Biblia, no era intelecto de ellos, era Dios soplando, Dios hablando por medio del Espíritu Santo a sus mentes y corazones. Toda la Escritura. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Toda la Biblia, cada palabra, cada frase fue inspirada, soplada, como quien se acerca al oído de una persona y le susurra alguna verdad. Hay otro término, el cual es la iluminación. Estamos viendo evidencias internas propiamente de la Biblia para nosotros saber qué es la palabra de Dios. La revelación, bueno, Dios revelaba verdades por medio de su Biblia, pero también Él inspiraba todas esas verdades, ya fueran nuevas o ya fueran verdades que los mismos hombres ya sabían, pero todo fue inspirado. Ahora un término, iluminación. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Acompáñeme por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Dice la palabra de Dios del versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La iluminación espiritual se refiere a la influencia del Espíritu Santo, que es común a todos los cristianos. Ningún hombre puede comprender una afirmación acerca de Dios o de las cosas del Espíritu si el Espíritu Santo no la toma y se la revela. La iluminación nos es común a todos los cristianos. Toda persona que ha recibido a Cristo, que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que tiene al Espíritu Santo en su vida, puede entender, puede ser iluminado en las Escrituras, porque no son palabras de sabiduría humana. Si fuera un libro de ciencia, de tecnología, nuestra misma mente lo entendería. Pero la Biblia, por más que seamos teólogos, por más que seas una persona bastante intelectual, se ha de discernir espiritualmente, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Interpretación. La interpretación significa descubrir el verdadero sentido del texto bíblico, no crearlo. Para ello hay reglas fundamentales tales como el contexto, el marco histórico, reglas racionales de interpretación, etc. En este punto no nos meteremos tanto porque necesitamos nosotros apartar propiamente un tema de esto, pero la interpretación es darle el sentido correcto a la Escritura. Mucha gente agarra la Biblia, la lee y le da un sentido, y otra persona le da otro sentido. Pero en realidad la interpretación guiada por el Espíritu Santo, basada en el contexto, en el marco histórico, trata de verdaderamente sacar el sentido
por el cual ese versículo se dio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? La interpretación. En base a todo esto tenemos evidencias internas en que la Biblia por sí mismo declara ser la palabra de Dios y no escritos de hombres. Ahora veamos algunas evidencias externas. Primeramente, la preservación. Hubo veces cuando realmente la Biblia fue reducida a un solo volumen. A través de toda la historia ha habido quienes han quemado las sagradas escrituras. Sin embargo, a pesar de todos los ataques que han sido lanzados contra la Biblia, esta todavía existe. Y por supuesto, es uno de los libros que más se vende. En realidad, la preservación es impresionante. Si nos ponemos a pensar, todo en este mundo pasa y pasará. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una promesa que está incluida en las mismas escrituras. Y es impresionante saber que tanta gente ha tratado y ha atentado directamente contra el sagrado libro, pero nunca han podido ni podrán deshacerlo, porque tiene una promesa de preservación. Qué importante, la Biblia dice, y es comparada como algo mejor, más rico que la miel. Y si usted sabía que la miel es un alimento que tampoco caduca, que siempre está vigente, que siempre está total y completamente comestible. ¿Por qué? Porque no caduca. Así la Biblia no caduca tampoco. La Biblia, la palabra de Dios fue, es y siempre será algo que el ser humano necesita. Pero obviamente, y sabemos bien que el diablo, el enemigo, trata y siempre va a tratar de estropear la obra de Dios. Y hubo veces que emperadores surgieron y la quisieron aniquilar. Y veces en la historia se pensaba que ese libro ya estaba extinto. Mas sin embargo, por la soberana gracia de Dios y porque es un libro divino, sigue y permanece para siempre. La arqueología también ha ayudado en mucho. La pala del arqueólogo ha desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, hay quienes negaron por muchos años la autoridad mosaica del Pentateuco, en base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés. Pero la pala del arqueólogo ha desenterrado escrituras que datan desde un tiempo mucho más atrás del tiempo de Moisés. La pala del arqueólogo. Los arqueólogos hoy buscan por abajo de la tierra cosas enterradas de gente ancestral. Y se decía que era una falsedad del Génesis y que Moisés lo haya podido escribir porque, según apreciaciones de ellos, pensaban que la escritura en esos tiempos no era todavía algo real. Mas, sin embargo, la pala del arqueólogo ha encontrado evidencias de escritos más antiguos de los tiempos de Moisés. También han encontrado las ruinas de la ciudad de Jericó y los muros que cayeron. También han encontrado los manuscritos antiguos, los rollos del mar Muerto. Y es impresionante ver la exactitud de la palabra de Dios que hoy tenemos y que ha sido preservada. Comparada con esos rollos, la Biblia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Por eso la pala del arqueólogo, la arqueología, entre estos, de muchos otros ejemplos, han respaldado de una manera contundente que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que no es cualquier libro, que es un libro sin igual. Por último, la profecía cumplida. Evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, la profecía cumplida. La Biblia es la palabra de Dios por el cumplimiento de las profecías que ésta tiene y que se han ido cumpliendo a través y a lo largo del tiempo. Está llena de profecías
Y creemos que esta es la prueba de la cual nadie podemos dudar, ya que hablando referentemente de Jesucristo, había 300 profecías tocante a la primera venida de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente en la persona de Jesucristo. Hay otra profecía que yo le invito a que usted lo lea y medite en ella. Una profecía que el profeta Micaía le hizo al rey Acab, diciéndole que en tal guerra a la cual el pueblo iba a salir, él iba a morir y el pueblo iba a perder. Y efectivamente, de una manera sorprendente, una flecha lanzada al viento fue y dio precisamente contra Acab. ¿Por qué? Porque ya estaba la profecía de Dios sentenciada para Acab. Y de esa misma manera la profecía hoy se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Vemos y tenemos en el Apocalipsis muchas profecías que vendrán: la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, el reino milenial de Jesucristo, las copas de ira derramadas sobre la tierra, y muchas de ellas, como guerras y rumores de guerras, son profecías que estarán cumpliéndose porque están escritas en el libro de Dios, que es la palabra infalible de Dios. Por último, la capacidad transformadora de la Biblia. La Biblia es un libro vivo. Es lo que diferencia la Biblia de todos los demás libros. Es que es un libro vivo. Y este libro vivo tiene el poder de transformar alcohólicos, drogadictos, ladrones, como también filósofos, políticos, intelectuales, deportistas, empresarios, ricos, pobres, etc. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Es un libro que en realidad la prueba concluyente la tienes que experimentar tú mismo en tu vida. Toma el libro, agárralo, aprópialo, obedécelo, escudriñalo, y te darás cuenta que no es un libro común. Es un libro con un poder transformador. La Biblia dice que Pedro, por la palabra de Jesús, dejó sus redes y su vida fue transformada. Y como Pedro, tú también puedes experimentar una transformación que viene por medio de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Por eso le invitamos a usted a que siga leyendo su Biblia, aplicando la palabra de Dios a usted, porque es infalible, porque es un libro que no es de este mundo, es un libro que viene del cielo. Gracias. Bibliología, clase número 2. Hoy veremos las evidencias de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Para eso encontraremos evidencias en la misma Biblia y fuera de ella, para comprobar y saber que lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es un libro común, no es un libro cualquiera, es la palabra infalible de Dios. Pero primero veremos su naturaleza. La naturaleza de la Biblia es una naturaleza divino-humano, como Jesucristo. Es un libro que podemos